Hola, buenas tardes amigos, familia. Dios los bendiga, que el Eterno les guarde y les bendiga grandemente. Vamos a empezar, ¿verdad? Una enseñanza, pues como todos los domingos. Hoy me atrasé un poquito, pero pues con estas enseñanzas que estamos viendo, ¿verdad? Que habíamos empezado con eh, el tema de la tribulación, basados en Mateo 24, y después vimos acerca de la tribulación y la ira, y cómo es que hay una diferencia pues grande, ¿verdad?, entre esos tiempos, y que pues la palabra del Señor nos habla acerca de que sí vamos a pasar por tribulaciones, pero que somos exentos de la ira. Ese es el orden que Dios estableció y que nosotros pues tenemos que estar preparados. Entonces en este momento vamos a ver el ministerio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad y nuestra reunión con él, basado en las cartas a los tesalonicenses. Entonces vamos a ponernos listos para esto. Pues espero que estés preparado con tu Biblia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y con, pues, que tengas todo lo necesario pues para apuntar. Vamos pues hacerlo de esa manera. Pues que el Señor nos ayude a que todo esto sea de acuerdo a su propósito, que seamos guiados por su Espíritu, ¿verdad? Bueno, vamos a dar comienzo. Y pues ahí estamos. Antes de empezar, o en lo que estamos empezando, les voy a pasar una lista allá a todas las personas de la quejilá, de la congregación, pues ya la tienen, ahí está en las páginas, pero pues es importante que nosotros tengamos un poquito de conocimiento de los tiempos en lo que se estaban escribiendo las cartas para entrar a los contextos. Entonces ahí les mando esta lista cronológica según la Biblia Pechita. Al estar nosotros hablando de primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, estamos hablando de un aproximado del año 50 y 51 después del Mesías, ¿ok? Entonces en ese contexto vamos a estar hablando. Después Mateo, aquí lo tenemos, déjenme ir por el láser. Aquí está. Ok, muy bien. Vemos, ¿verdad?, que Marcos es el primer evangelio en el año 60, luego se escribe Lucas en el 63, ¿sí? Aquí está Mateos en el 65 y Juan, el evangelio de Juan, hasta el 85. Vamos a ver estas referencias, ¿verdad? Entonces vemos que las cartas de Pablo, por lo menos la de Tesalonicenses, Gálatas, Corintios y Romanos, se escriben antes que los evangelios. Entonces vemos que las cartas de Pablo tienen una revelación muy especial. Hay que ver muy de cerca todo lo que es la vida de Pablo, y cómo es que él fue instruido, cómo es que la revelación del Mesías fue a su vida, etcétera. Pablo es un personaje muy importante. Se habla cosas malas de él porque se malentiende, como bien Pedro lo dice, ¿verdad?, que los indoctos e inconstantes pues transgiversan, malentienden las cartas de Pablo, y no solamente las de Pablo, sino todas las escrituras. Entonces ahí se las dejo para que le saquen ahí una copia y lo puedan ustedes estar consultando cuando leen la palabra del Eterno, ¿verdad? Ok, muy bien. Por lo menos aquí está lo de ¿cómo se llama? Nuevo Testamento, ¿verdad? El pacto renovado. Y vamos a empezar. Bendito Abba, te damos gracias por tu misericordia. Te pido en el nombre de Yeshua que tú nos guíes en todo esto y que sea para edificación de todos los que vayan a ver este video. En tus manos estamos, a ti nos encomendamos, y siempre que haya esa actitud de aprender de nuestro Mesías Yeshua, que fue y es manso y humilde, bendito eres por siempre, que así sea para tu honra y tu honor solamente. Amén. Pues que así sea. Muy bien, comencemos. Cuando vemos la segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12, vamos a leerlo y vamos entendiendo lo que dice. Vamos a tener paciencia con esto. Es muy importante que nos acostumbremos a leer
la Biblia en un mayor contexto para poderla comprender, y no solamente tomar un versículo o dos y creer que con eso ya vamos a entender y nos tenemos que conformar con la explicación de la persona que está exponiendo la palabra. No, vamos más allá, vamos a dar un paso más en esto, ¿verdad? Y que la palabra hable por sí sola, ¿verdad? Aquí ahorita vamos a meternos algunas palabritas en griego que es bien importante que las conozcamos. No es necesario que seamos expertos en griego o en hebreo. Qué bueno si lo podemos lograr y empezar a dominar esos idiomas, ¿no? Y más estos idiomas en el contexto bíblico. Pero con algunas palabras creo que va a haber una revelación grande de las cosas que el Señor nos quiere decir. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Esto es muy importante, ¿verdad? Acuérdense, esto se escribió desde el año 51 después del Mesías. Dice, la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Quise tomar Reina Valera porque es la que casi todos tienen, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos bien, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Acuérdense, se está escribiendo en el año 51. Sigamos adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí hay características de cómo es que es este hombre de pecado, este hijo de perdición, ¿sí? Y habla de que va a venir, antes de que venga nuestro Señor, viene la apostasía y la manifestación de este hombre de pecado. Ahí hay dos cosas muy importantes. Entonces, hasta ahorita, ¿verdad? Sabemos que esto fue en el año 51 que se escribe, pero hasta el día de hoy ya han pasado aproximadamente un poco menos de 2000 años y nos damos cuenta que esto aún no sucede. Esto aún no sucede, pero se ha ido gestando a través de los años. En estos milenios se ha dado, pero la manifestación del hombre del pecado ya por último, y aquí hay algo muy importante que entender, todavía no se da. Sin embargo, el hombre de pecado aquí no se refiere solamente a un hombre en específico. Sin embargo, va a haber uno que va a estar representando al hombre de pecado, ¿sí? En los últimos tiempos. Aquí hay una cosa que tenemos que entender, cómo es que la palabra se expresa, y nosotros también utilizamos ese tipo de expresiones cuando hablamos de, supongamos, una manera generalizada acerca del mexicano. El mexicano come chile. Entonces nosotros estamos hablando ahí, ¿verdad? En singular, pero refiriéndonos a un plural, a una generalidad. Cuando estamos hablando del hombre del pecado, porque la historia lo marca así, es por eso que lo podemos decir, ¿verdad? Ahorita lo voy a explicar un poquito más, ¿sí? Nosotros estamos hablando de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, cuando vemos a través de la historia cómo se manifestó, ¿verdad? En una posición y que se mantuvo hasta aún el día de hoy y que va a emerger, ¿verdad? Ahora sí que de una manera mucho más fuerte en el último tiempo. Pero ahorita hablamos de esto con un poco más de detalle. Entonces dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de tu culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sigamos.
¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces estamos hablando de que Pablo está recordándoles que estos temas ya se habían tratado, ya se habían platicado con los tesalonicenses. 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Había conocimiento de ellos, de qué es lo que lo detenía, a fin de que en su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto es muy importante que nos enfoquemos en esto, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Dice, a fin de que en su debido tiempo se manifieste el conocimiento de que se estaba deteniendo este hombre de pecado, ¿verdad? Era ya de los tesalonicenses. Y Pablo empieza a hablar de esto porque parece que los tesalonicenses eran movidos en cómo iban a hacer las cosas, como que se estaban desviando. Pero era muy claro que tenían que esperar. Ahora, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Acuérdense, estamos hablando desde el año 51 después del Mesías y dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, ¿qué es ese misterio? Cuando nosotros vemos la palabra aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que era algo que estaba secreto, que estaba oculto, pero que ha sido dado a conocer. Entonces, ya está en acción el misterio, lo oculto, ¿verdad? Lo que se había ocultado, pero que ya se conoce acerca de la iniquidad. Aquí en iniquidad es del griego, es el 458 y se utiliza la palabra anomía. Para los que estamos aquí en la congregación, pues esta palabra ya se ha estudiado en diferentes ocasiones y pues ya saben la respuesta a qué se refiere. Pero aplicada a esto es muy importante que nosotros lo identifiquemos por el tiempo que hoy estamos viviendo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. Entonces, se detiene, pero va a ser quitado. Y ya se conoce, ya está en acción, ya se conoce que está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? La palabra, como les dije, es del griego 458, anomía. Y vamos a ver lo que quiere decir anomía. Iniquidad, y en otras versiones se pone como maldad. El G458 es anomía, que a su vez su raíz es de G459, que quiere decir ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. El 459 en el griego del diccionario Strong dice anomos, y anomos quiere decir sin ley, no sujeto a la ley, por implicación un gentil. De hecho, aquí se pone no sujeto a la ley judía en el diccionario cristiano. Impío, malo, transgresor de la ley, inicuo. Entonces vemos que cuando se habla del inicuo, del hombre de pecado, ¿sí? El hijo de perdición, estamos hablando de alguien que se opone a la ley. Obviamente que si estamos hablando de la carta a los tesalonicenses, se está refiriendo a la ley del Eterno, a la Torá, a la Biblia desde, en este tiempo, y por favor entiéndase la cronología, desde Génesis hasta Malaquías, porque en ese tiempo solamente estaban escritas la carta de Jacobo, que es Santiago, y Tesalonicenses. Son las primeras cartas. No existía el Nuevo Testamento. Apenas se estaba, ahora sí que escribiendo, se le estaba dando forma en el paso del tiempo. Estamos en el año 51. Entonces aquí hay algo muy importante que nosotros no podemos quitar de vista. Vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7.
y vamos a leer algunos versículos para poder entender un poco más acerca de la naturaleza de este hombre de pecado, de dónde viene, cómo es que se iba a dar, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está 7, y dice así: dice en Mateo 7, nada más voy a leer los primeros versículos y me voy a saltar al 25, ¿sí? Para que nosotros sentemos un poquito de contexto. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visión de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos de los Shemayim, de los cielos, combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía las alas de águila, y etcétera. Y describe las diferentes bestias. Y sabemos por la misma escritura que esas bestias tenían que ver con reinos. Muy bien, vamos adelante. Vamos a ir a la 4ª bestia. Dijo así, y dando la explicación. La 4ª bestia, 23, Daniel 7:23. La 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará, despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tres ellos se levantarán, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los escogidos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí es Juan 7:25, ¿ok? Entonces tiempos y medio tiempo, ¿verdad? Se sabe que se habla acerca de los 3 años y medio. En los 3 años y medio que van a ser en los últimos tiempos. Esta representación de esta bestia es por el reino de Roma. Entonces aquí nosotros hacemos mucho énfasis en esto, ¿verdad? En este ministerio que el Señor nos ha dado, porque sabemos que ahora sí que en el mover del Espíritu en los últimos tiempos se tiene que hacer una restauración de todas las cosas, y una de las cosas que se tiene que restaurar y que es de las más importantes y básicas es la palabra de Dios, la Torá, la instrucción del Padre. Es muy importante. Entonces vemos que el misterio de la iniquidad, al que nosotros nos vemos en 1 Tesalonicenses, voy a devolver un poquito para que se vea, ¿sí? Ahí donde me... Aquí está, perdón, el 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Nosotros vemos que dice iniquidad y que tiene que ver directamente con que se quiere, ahora sí que abolir la ley, ir en contra de lo establecido por Dios. Cuando nosotros entramos en el cristianismo por el afán o error o no sé, el mal entendimiento de la palabra, nosotros habíamos comprendido que estábamos en un tiempo de gracia y enfocábamos todo hacia la salvación del alma, salvar nuestras almas del infierno. Entonces, por no poner cargas, o tal vez quiero pensar que por una motivación buena, no poner cargas ni hacer pensar a la gente que somos legalistas o muy religiosos, decíamos, no, tú nada más cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa va a ser salvo.
Entonces, y se confesaba y se declaraba eso y se iba con la gente a compartirle acerca del amor de Cristo y que aceptaran a Cristo. Nosotros aún pensábamos que si la persona hacía una oración, una pequeña oración, como Señor, perdóname mis pecados, acepto a Jesucristo en mi corazón, ya era salva la persona y ya no había nada más que hacer. Que todo se dejaba de una manera, ahora sí que sobrenatural, a que la persona fuera a madurar o no, que estaba en manos de Dios. Y la realidad es que la palabra del Señor habla de discipulado, y el discipulado habla de una enseñanza, ahora sí que ardua, larga, con mucha paciencia, para que la persona que es nacida de nuevo se pueda ir, ahora sí que alimentando de la palabra de una manera sana. Entonces, cuando nosotros vemos que se deja en un plano secundario o se anula la palabra de Dios, el Viejo Testamento, nosotros en realidad le estamos quitando el fundamento a nuestra fe. Es bien importante que nosotros entendamos que el Elohim, el Dios de la Biblia, es eterno y que su palabra es eterna. Cuando nosotros hablamos y que nos sabemos los versículos de memoria, ¿no? Que la hierba se va a secar y la flor se va a marchitar, pero tu palabra va a permanecer para siempre. Y lo decimos como periquitos, ¿verdad? Pero no profundizamos en lo que eso quiere decir. Cuando viene el contexto nos damos cuenta que vienen las generaciones, las personas, la humanidad, viene y va, se seca y se marchita, pero su palabra continúa. Entonces, en el ministerio en este misterio de la iniquidad, nosotros estamos viendo que la palabra del Señor nos dice que por el último reino, que no dice la palabra que fue destruido, más bien se sustituyó por una manera diferente de gobierno. Este imperio de Roma, ¿sí? Dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los escogidos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempos difíciles de gran tribulación, ¿sí? Entonces, cuando vemos que se va a querer cambiar, que se tiene la intención de cambiar, ahora sí que los tiempos y la ley bíblica, la Torá y los tiempos, pues nos damos cuenta que desde el principio, después de que el Mesías vino en los primeros siglos, dice Pablo, de hecho en los primeros años, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la anomía, de la fe sin ley, de la iniquidad, de la maldad, como lo volvemos a ver. Iniquidad, anomía, que viene de la palabra anomos, es violación de la ley, ilegalidad, sin ley, no sujetos a la ley, transgresores de la ley. Entonces nosotros somos salvos de la maldición por haber quebrantado la ley, y eso hemos pensado por mucho tiempo, y entonces ya no tenemos obligación de obedecer la ley, es lo que se piensa. Pero aquí la palabra del Señor, a través de las cartas de Pablo, no nos dice en eso. Nos dicen que somos salvos, somos justificados por gracia, por la misericordia de Dios, para obediencia, ¿sí? No para seguir siendo transgresores. Cuando la palabra de Dios dice que algo es pecado, eso es pecado. Yo conozco que el adulterio es pecado porque la palabra de Dios dice no adulterarás. Entonces, si Jesucristo, Yeshua el Mesías, que me es más cómodo hablar su nombre en la cultura que él vino y en su idioma, por eso digo Yeshua, ¿sí? Yeshua el Mesías vino para salvarme del pecado, no es para seguir transgrediendo. Entonces, si yo vine a ser salvo por el pago del pecado de adulterio, quiere decir que si soy salvo en Yeshua, porque creo en él, porque creo en los méritos de él para que yo sea justificado de los pecados, no quiere decir que yo soy salvo y voy a seguir en adulterio. Cualquiera pensaría que si alguien se arrepiente de adulterio,
porque nosotros venimos a arrepentimiento, ¿verdad? En la fe de Yeshua, pues si yo me arrepiento de adulterio es para no adulterar más, para no violar la instrucción del Padre seguidamente de mi salvación. Pues, nadie lo pensaría de esa manera, pero la realidad bíblica así es, ¿sí? Entonces yo no puedo pensar que la que me dice que es pecado queda anulada y ya no va, ahora sí que ya no tiene vigencia para mí y puedo seguir haciendo lo que se me dé la gana. No es así. Entonces, cuando viene ahora sí que en operación toda esta iniquidad, lo que se trata de hacer es quitar la ley del medio. Quitar la ley del medio. ¿Por qué? Hay muchas razones. Cuando nosotros vemos lo que la palabra del Señor nos dice acerca de la restauración de la casa de Israel, ¿sí? Que fue esparcida por todas las naciones y hasta este tiempo no ha sido, ahora sí que tomada de nuevo, no ha sido recogida de nuevo, ¿sí? Pero la palabra del Señor promete que lo va a hacer. Promete que lo va a hacer. Entonces, la casa de Judá es la que se queda en Jerusalén, es donde viene el Mesías y nosotros pues sabemos la historia. De hecho, acabamos de pasar las fiestas que nosotros festejamos la muerte y la resurrección del Mesías, ¿sí? Y comimos panes sin levadura y estuvimos recordando su resurrección y la importancia que tenía, los 3 días y 3 noches, ¿verdad? Así como el profeta Jonás, que era la señal del Mesías, para él ratificar, para establecer que efectivamente él era el Mesías, etcétera. Vimos todo eso. Entonces, nosotros vemos que la palabra del Señor habla acerca de la restauración del pueblo de Israel y lo habla con contemporáneos del profeta Daniel. ¿Sí? Porque el profeta Daniel fue llevado desde muy joven, desde muy jovencito, fue llevado a Babilonia y estuvo allá sirviendo con diferentes reyes. Pero en el tiempo de que él fue llevado, era el tiempo del profeta Jeremías, era contemporáneo también de Ezequiel, ¿sí? Aún se estaba hablando del profeta Oseas. Y diferentes profetas vinieron a traer la palabra de arrepentimiento al pueblo de Israel y aún de Judá. Daniel creció en ese contexto y después fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, en esas profecías se habla de la restauración de la casa de Israel para los últimos tiempos. No habla de la restauración de la iglesia fulanita o sultanita. No dice eso. Restauración de la casa de Israel para los últimos tiempos. Y el último tiempo de misericordia para el gentil, y ahorita lo voy a ver esto, me llama mucho la atención porque aquí en esta definición, aquí sigan el láser, dice, no sujeto a la ley, por implicación un gentil. Eso lo dice el diccionario, ¿sí? Impío, malo. Entonces, todo esto, ¿verdad? Lo que hablamos de la casa de Israel es que se gentilizó. ¿Por qué? Porque era prometido por la palabra del Padre que iba a ser llevado por todas las naciones y que iba a ser, ahora sí que absorbido por las naciones. Y se iba a olvidar de la fe de sus padres, ¿verdad? De la verdadera fe bíblica. Entonces, ¿de dónde nos ha sacado el Señor por su misericordia? Jesucristo, Yeshua el Mesías, que vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, según Mateo 15:24. ¿De dónde nos sacó a la gran mayoría? De la idolatría al mono de yeso, al mono de palo, al mono de piedra, a la estampita, ¿verdad? A la tela que tiene una grabación, a la adoración y al pedir a todos esos. De ahí nos ha sacado el Señor a la gran mayoría. Entonces se cumple la palabra, el Señor viene con poder por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, habría que hacer un estudio completo de esto para poderlo entender, pero vamos a seguir. Segunda de Tesalonicenses dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Por cierto, aquí mismo en la definición, ¿verdad? Vemos que dice
Anomos, alguien quien es sin ley, es inicuo, es sin ley. ¿Sí? El inicuo va a establecer que las tradiciones de los hombres es más importante que la ley, es más importante que la palabra. El inicuo va a establecer que no es necesario obedecer la ley porque la gracia supera todo y vamos a permanecer salvos, siempre salvos, sin obediencia. No es así el asunto, no es así, está mal. Entonces es necesario que nosotros entendamos que la palabra del Señor nos está hablando de la salvación por gracia y que el fruto de esa salvación tiene que ser en obediencia a una ley que está vigente, a una palabra de Dios, espero que se esté viendo, a una palabra de Dios, ¿sí?, que no va a cesar, que no fue derogada ni fue ahora sí que superada por algo mejor, de ninguna manera. El Hijo del Padre jamás iba a venir con ese propósito, no puede ser. Y la misma palabra de él, de Yeshua el Mesías, testifica acerca de esto que estoy diciendo. Mateo 5, 17 al 19. No crean que yo he venido a abrogar, a destruir, a quitar la ley y los profetas, sino a cumplir, a hacerla repleta, a completarla. Entonces, la palabra del Padre junto con el testimonio de Yeshua, eso es lo que el Padre quiere que nosotros abracemos. Pero viene este ministerio, ahora sí que mover, esta forma de querer quitar la ley de todo, ahora sí que del plano, ¿verdad?, de la fe. Entonces no es así el asunto. Vamos a ver. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, que aquí iniquidad no es la palabra que se utiliza en los versículos anteriores, la que hemos puesto como aquí en el 7, ya está en acción el misterio de iniquidad, que es anomía, ¿sí? Aquí donde dice iniquidad en el 10 es adiquía, y adiquía tiene que ver con algo que es malo. Sin embargo, obviamente, ¿verdad?, la que es adiquía armoniza en los significados con lo que es anomía, que estar sin ley, iniquidad, maldad, ¿ok? No se contrapone. Simplemente quise hacer la referencia en esta palabra adiquía, ¿sí?, porque no es lo mismo que anomía. Sin embargo, está hablando del mismo tema. Bien se podría haber puesto adiquía en el versículo 7, pero no se escogió esa palabra. Se estaba hablando de anomía, que viene de anomos, sin ley, anarquía, sin sujetarse a lo establecido. Eso es lo que quiere decir, a lo que está escrito. Muy bien. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense qué tremendo. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ya no podemos estar creyendo en cosas, en medias verdades. No podemos estar siguiendo consecuentando, ahora sí que por no lastimar a alguien y que por un supuesto amor, porque es supuesto, no es el amor bíblico, nosotros no seguir practicando cosas que la Biblia no dice. No podemos hacerlo. Y argumentando, es que somos salvos y no es importante lo demás. No es así el asunto. De toda obra, por toda obra que hagamos o dejemos de hacer, vamos a ser juzgados, dice la palabra del Eterno. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Muchas gracias. ¿Sí? Todos los que no creyeron a la verdad. Esto también lo hemos comentado. ¿Qué es la verdad?
La verdad es el Mesías. Amén. ¿Por qué? Juan lo dice, Juan 14:6. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y no viene nadie al Padre sino por mí. Pero también la palabra de Dios dice que la palabra, la Torah, es verdad. Dice que el Espíritu nos va a llevar a toda verdad. Y que la congregación de los santos es columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos que entender toda la verdad bíblica y ser pacientes. No es 1, 2, 3 y ya. No es así. No es así. Eso era, como lo dice el hermano Moisés, el Mois, ¿verdad? No es 1, 2, 3 por mí y ya soy salvo. No estamos jugando escondidas. No son escondidillas ni son juegos. Tenemos que meternos a la palabra del Señor. Y recordemos, el discipular a alguien lleva tiempo, ¿sí? Alguien que es salvo va a tener que llevar un tiempo de discipulado, de meterse a la Escritura. Y eso es una cosa muy importante que lo podamos entender. Muy bien, 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, en la injusticia. Otra vez aquí es adiquía, que quiere decir en el mal, en lo malo, en lo que es erróneo. Muy bien, entonces cuando nosotros vamos a esto que está diciendo la palabra a través de Pablo en Tesalonicenses, dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto es muy importante porque muchas veces, por mucho tiempo se ha creído, por diferentes predicadores, se ha dicho que esto está hablando del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está deteniendo al inicuo, que está deteniendo al hombre de pecado, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros vamos ahora sí que al contexto bíblico y histórico, nos damos cuenta que la palabra en realidad no está hablando acerca del Espíritu Santo, no se menciona, eso se dedujo y a mi parecer de una manera errónea. Cuando nosotros vemos a los historiadores, de la iglesia, a los que se les ha llamado los padres de la iglesia, porque yo cuando digo, bueno, ¿cuáles son los padres de la iglesia? Si yo entiendo a la iglesia como la congregación de los santos, ¿sí? Yo a la iglesia, según el contexto bíblico, lo tengo que entender como el pueblo de Israel. Ese es el contexto bíblico. Entonces, cuando nosotros hablamos de los padres de la iglesia, bueno, son los padres de la iglesia, pero no son los padres de Israel, por el cual el Señor vino, y así lo manifestó en Mateo 15:24. No vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también Pedro, en primera de Pedro, habla para los expatriados, los que son, vamos a leerlo, los que han sido, ahora sí que llevados diasporados, podríamos decir, en la diáspora. Primera de Pedro 1:1 dice, Pedro, ahora sí que apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto. Entonces, cuando entendemos el contexto bíblico, se sabe quiénes son los dispersos, quiénes son los expatriados. Y Santiago también lo dice así, ¿verdad? Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Elohim, siervo de Dios y de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago 1:1, que en realidad es Jacob, ¿verdad? O Jacobo. Santiago, siervo de Elohim, así lo dice esta versión, por eso lo estoy leyendo así. Dice, siervo de Elohim y del Señor Yeshua el Mesías, de Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos que ya desde ese entonces, en este versículo, aquí lo que estamos leyendo, ya se estaba hablando de esta iniquidad y cómo es que estaba detenido supuestamente por el Espíritu Santo, pero no es así. El contexto histórico, a través de los primeros siglos, hubo escritores que hablaron de estos versículos que fueron escritos por Pablo.
Y son muchos, aún la Enciclopedia Británica habla acerca de esto. Hay tomos, ahora sí que de teología serios, de institutos serios que hablan que no, precisamente no es el Espíritu Santo el que está deteniendo esto. Y muchos más escritores de ¿cómo se dice? Los llamados padres de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser, ahorita los voy a encontrar, verán, ahora aquí los apunté, permítanme, y ahorita les doy una lista más amplia. Eso espero. Y si no, pues se los pongo por ahí. Ándale, aquí están. Fíjense hasta donde los vine a poner. Bueno, en fin. A ver, es que pongo mis notas y luego aquí les voy a poner una fotito. Ahí está. ¿Qué está pasando? Ahí va. Bueno, se los voy a leer. Y dice, la Enciclopedia Británica, Jerónimo, que es el de Alejandría, Justino Mártir, Tertuliano, Ambrosio de Milán, Crisóstomo, el comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo 2, Eliot, el historiador eclesiástico, todos ellos hablaron acerca de quién era el que estaba deteniendo que se manifestara el hombre de pecado. Entonces, todo apunta, ¿qué está pasando aquí? A ver. Todo apunta a que efectivamente no es el Espíritu Santo, sino que era el Imperio Romano. El Imperio Romano. Entonces, ¿por qué Pablo escribió de esa manera? Porque en el momento de él escribir directamente a qué referirse, iba a haber más persecución porque estaban claramente oponiéndose al Imperio Romano y específicamente al emperador que se le llamaba César. Cuando se habla qué es lo que lo impide, qué es lo que se opone a esto, precisamente era el mismo imperio. Cuando cae el imperio, y que hay que leer la historia, y que tiene un proceso desde el siglo III hasta el V, ¿sí? Empieza a caer el imperio ahora sí que con la adopción, entre comillas, de la religión, ¿verdad? Por Constantino, y hace lo que nosotros conocemos como un sincretismo, una mezcla de dos creencias. La creencia de lo que los apóstoles decían, ¿sí? Mezclado con las creencias, ahora sí que greco, porque se heredaron de Grecia, romanas, ¿sí? Entonces se hizo ese sincretismo y eventualmente cayó lo que era el Imperio Romano para dar lugar a lo que se iba ahora sí que a hacer como esa religión y Estado en todo el imperio que se tenía. Cuando Constantino lleva ahora sí que los poderes de Roma y se va a lo que se conoce como Constantinopla en la actual Turquía, ¿sí? Todo en ese momento se da lugar a que los obispos que estaban, los líderes religiosos, tomaran lo que se conoce como el papado. Y ahí empieza, en todo ese tiempo, hay que leer la historia, es un poco larguito, pero es muy interesante. Ahí es cuando se empieza a establecer, ¿verdad? Ahora sí que a la iglesia cristiana romana como, ¿verdad?, la única autoridad. Y eran los únicos que podían hacer una interpretación de la palabra de Dios. Y se cambian las leyes, los tiempos y la ley. El tiempo y la ley. Se trata de anular todo lo que está establecido para establecer otras cosas que ya se tenían. Eso es meramente historia. No, aquí no podemos, ¿verdad? Pues si creemos en las enciclopedias y en los historiadores, se tiene que creer en esto, porque eso está constatado, está siendo, ahora sí que hay testimonio por medio de los mismos libros de historia. Entonces, cuando nosotros vamos a la historia y vemos que Pablo se expresa de esa manera, era precisamente porque él atinadamente habla de esta profecía y que se iba
a levantar eso que estaba oculto, pero que ya fuera conocido acerca de la iniquidad, que en griego es anomía, es estar sin ley. Eso es lo que realmente dice la historia. Vamos a entrar un poquito más. Entonces, vemos que todo este misterio de algo que estaba oculto, pero que ya está dado a conocer acerca de no tener ley, ya estaba en acción. ¿Qué quiere decir esto? Que ya desde el tiempo de Pablo se estaba, ahora sí que batallando, golpeando acerca de que se dejara de creer en la Escritura. Y por muchos años se ocultó la Escritura. Y solamente se conocía en latín. Y solamente se daba, era válida una sola interpretación. Por años, por siglos fue así. ¿Ok? Meramente historia también. Así ha sido. Entonces solamente hay que investigarlo. Muy bien. Entonces, entrando en esto, dice: el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, no estaba siendo detenido por el Espíritu Santo, ni el día de hoy, ni cuando venga la tribulación se va a quitar el Espíritu Santo tampoco. Eso no es correcto, ¿sí? Y sí va a pasar. La congregación de los santos, los que son comprados con la sangre del Mesías, por tiempos muy difíciles, pero siempre salvaguardados por nuestro Señor, nuestro Dios eterno, siempre protegiendo y dirigiendo en todo momento. Ahora, la palabra del Señor dice que sí va a haber a quien vaya a la cárcel, sí va a haber. ¿Va a haber quien muera? Sí, también. Va a haber quien muera, ¿sí? Pero todo, nosotros estamos en la confianza de que vivimos para cosas eternas, cosas que son más allá de este mundo, de esta tierra material. ¿Ok? Entonces nuestra confianza está en las cosas eternas. Vamos a continuar. Dice, ahí lo terminamos, ¿verdad? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy importante. La verdad contrapuesta se opone, ¿sí?, con la anomía, estar sin ley. La verdad es opuesta a la anomía, el anomos, el estar sin ley, el querer, ahora sí que ir en contra de lo que Jesucristo, y hermanos lo digo de esa manera para que todos lo entiendan, ir en contra de lo que Jesucristo establece en Mateo 5, 17 al 19. Yo no he venido a abrogar, ni a quitar, ni a destruir, ni la ley, ni los profetas, de ninguna manera. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tenemos que estar en ese entendido. Cuando nosotros vamos a Mateo, aquí hay algo muy especial, porque en este mismo Mateo 7 se utiliza la palabra anomos, iniquidad o maldad. Y desde el versículo 10 se habla acerca de los falsos profetas. Tengan cuidado de los falsos profetas. Tengan cuidado de los falsos maestros. También nos dice Mateo 24, ¿verdad? De los profetas y de los falsos ungidos. Y dice así, vamos a leerlo. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Qué frutos? ¿Qué frutos está hablando aquí? Aquí es muy importante que nosotros distingamos que la palabra del Eterno habla de diferentes frutos. Porque así como ya taravillan, ya se lo sabe uno de memoria. Frutos, frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Y todo el mundo piensa que solamente eso es. Sin embargo, aquí no se está hablando de los frutos del Espíritu. Se está hablando de hacer la voluntad del Padre. Por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Fíjense, el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así de sencillo es de entender el Evangelio. He sido comprado por la sangre del Mesías para ser injertado en Israel y empezar a obedecer al Padre, cosa que nunca hice en toda mi vida. ¿Y dónde viene mi arrepentimiento? En que yo cometí pecado, infringí todo lo que el Padre había establecido, nunca me importó, ¿sí? Idólatras, blasfemos,
Jamás conocíamos que había que guardar día de reposo, deshonramos a los padres, fuimos adúlteros, ¿cómo se llama? Ladrones, mentirosos, chismosos, codiciosos hasta el tope, ¿sí? ¿Y de qué nos viene a salvar el Señor? Dicen, pues de todo eso, ¿verdad? Nos vino a salvar de todo lo que dice la palabra que es pecado y que nosotros lo cometimos. Porque no hay justo ni aún uno, dice la palabra. Entonces, fuimos salvos para ya no pecar más, no para seguir en pecado. Y el pecado está establecido en la palabra de Dios. Todo el que infringe la ley, peca, porque el pecado es la infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Muy bien. El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es el que va a entrar al reino de los cielos. Pues yo lo veo así como que muy lógico, ¿verdad? El reino de los cielos, todo reino tiene estatuto, tiene leyes, tiene reglas. Y si yo voy a entrar al reino de los cielos, es para someterme a mi rey. Someterme a mi rey. Amén. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y qué? ¿Estaban mintiendo? No, lo más probable es que sí lo hicieron, ¿sí? Pero dice, entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Y qué creen que es iniquidad ahí? Pues lo que acabamos de ver en 1 Tesalonicenses. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Y aquí iniquidad es, ¿verdad? Iniquidad es violación de la ley, maldad, impiedad, infringir la ley, iniquidad, transgresión, que viene de la raíz anomos, que quiere decir sin ley, transgresor de la ley, impío, malo, inicuo, aún gentil, aún quiere decir gentil. De ahí viene otro error de palabras, pero yo y más que se está en la cultura del declarar. ¿Se imaginan cuando se dice, si se cree que la declarada siempre es efectiva y correcta y que es ley delante de Dios? Pues fíjense cuando dice, no, es que yo vengo de una iglesia gentil, ¿sí? No, Señor. Cuando fuiste comprado con la sangre de Yeshua el Mesías, ya no eres gentil, ya no estás sin pacto, ya no estás sin ley. Gentil quiere decir sin ley, sin pactos. Cuando fuimos comprados con la sangre del Mesías, ya no soy gentil. Ahora soy, ¿verdad?, coheredero con los santos, soy parte del pueblo de Israel, soy parte, ahora sí que los pactos de la promesa son para mí. Entonces todo esto es muy importante que se entienda. ¿Ok? Entonces ahí vemos cómo es que se utiliza la palabra nuevamente de iniquidad, lo que es anomos. Tanto en Mateo capítulo 7, apártense de mí los que practican la iniquidad, como en 2 Tesalonicenses 2:7, que también se utiliza esta palabra. Es estar sin ley. El inicuo, el hombre de pecado, es un anomos, es una anomía, está sin ley, va en contra de la ley, y todos sus súbditos, toda la gente que está sin ley le sigue a él, porque se prefiere ir ahora sí que con una gracia muy barata, muy económica, ¿verdad? Que no tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios, que no, ahora sí que no pide nada a nadie, solamente tú eres salvo y se acabó y no tienes responsabilidad de nada. Eso es falso, no es bíblico. ¿Ok? Sigamos. Vemos que en la palabra de Dios, en el Mateo 24:29, dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, otra vez, reforzando lo que habíamos aprendido en estas 2 semanas pasadas, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ahí está ese entonces. ¿Sí se alcanza a ver, verdad? Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo es? Después de la tribulación de aquellos días. Y todas las tribus de la tierra se levantarán entonces,
y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya, y lo esperamos y amamos al Mesías y queremos que ya venga para que ponga orden a todo este desastre que está empezando, ¿sí? Con esta pandemia y lo que va a venir después, la economía que se va a ir al suelo completamente, y entonces van a empezar problemas más graves todavía, hasta que se paz y seguridad. Pero vamos a ver ahorita qué es lo que dice el Señor acerca de esa paz y esa seguridad. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. ¿Y quiénes son sus escogidos? Según el contexto bíblico, los escogidos son Israel. Israel. Ahora sí que les traigo buenas noticias. Cuando fuimos comprados con la sangre de Yeshua el Mesías, según Romanos capítulo 11, carta de Pablo, todos los comprados con la sangre del Mesías somos injertados en Israel. Aleluya, gloria al Eterno. Muy bien, sigamos. Entonces, aquí vemos cómo es el orden. Después de esos días de tribulación viene el Señor y va a recoger a los suyos. Sigamos. Primera Tesalonicenses 4. Y con estas vamos a terminar con estas últimas transparencias, versículos, ¿verdad? Dice, Primera Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Otra vez con trompetas. Tenemos que entender el vocabulario bíblico y entender a qué se refiere con eso de trompetas. Porque cuando vayamos a Apocalipsis, que es un tema más largo, y habla de las 7 trompetas, ¿de qué está hablando? En el contexto bíblico, ¿para qué servía tocar la trompeta? ¿Cómo es que es según la Biblia? ¿Por qué la palabra de Dios habla de una fiesta de trompetas? Porque también habla de una fiesta de Pascua, que en realidad es Pesaj. Y también habla de la fiesta de panes sin levadura. Y habla hasta de la fiesta de Pentecostés. Y todos estamos de acuerdo en ello, porque la palabra del Señor lo dice. Pero no solamente son esas fiestas. También habla de la fiesta de trompetas, la fiesta de arrepentimiento del pueblo y la fiesta de cabañas, ¿sí? Entonces, o tabernáculos, que también se le conoce de esa manera. Entonces, aquí estamos hablando de trompetas. Es necesario entender el contexto bíblico acerca de las trompetas. Muy bien, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, fíjense que hay un orden en esta resurrección, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Amén, así es. Y dice que no nos dice que simultáneamente con ellos en las nubes, dice, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí dice que nos vamos a unir con Él en el aire, ¿sí? Y que vamos a estar siempre con Él, pero el contexto bíblico dice que Él viene y se establece en la tierra, juntamente con su pueblo. No dice que va y se los lleva al cielo con el Padre y luego Él vuelve otra vez para hacer una tercera venida. No lo dice así. Nos reunimos juntamente con Él de todos los confines de la tierra. Sus ángeles van a venir. Nos vamos a reunir juntamente con Él para reinar con Él por 1000 años. Eso es lo que sí dice la palabra del Eterno. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. ¿Sí? La nueva Jerusalén viene después. Hay que entrar en el contexto bíblico y entrar al orden bíblico. Muy importante. Vemos tiempo de tribulación, la apostasía, la manifestación del hombre de pecado, la venida gloriosa del Mesías, el arrebatamiento, nuestra reunión con Él. Esto es lo que habla Tesalonicenses.
¿Ok? Entonces, no nos vayamos con una finta de otras cosas. No creamos en que vamos a ser rescatados y vamos a estar todos muy bien y que no vamos a pasar tribulación. Hermanos, por favor, eso es falso. El tener una expectativa errónea es muy grave, es muy serio el asunto. Es muy serio. La gente que cree que no va a sufrir, que porque cree en un arrebato, ahora sí que precipitado, en un tiempo que no es, y que no venga ese arrebato, va a sufrir mucho y va a apostatar, se va a declinar de la fe, ya no va a creer. ¿Ok? Es necesario entender el orden bíblico y no estar haciendo fantasías de lo que no dice la Biblia. ¿Ok? Muy importante. Sigamos. Dice en 1 Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que les escriba. Hermanos, no tenéis necesidad de que se les escriba porque supuestamente ya sabemos. Porque ustedes saben exactamente que el día del Señor viene así como un ladrón por la noche. Cuando digan, ¿qué dice? Paz y seguridad. Entonces, como dolor a la que está de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Ok? Entonces esto es muy importante que nosotros podamos comprenderlo y que no nos vayamos por un lado que no es. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de ser hijos de luz, estar en conocimiento de lo que sí dice la palabra del Eterno y tener paciencia. Hermanitas, hermanitos, esto lo hacen mucha gente. A mí se me ha acercado mucha gente preguntándome cosas. Bueno, ¿y cómo va a ser esto? Las personas se acercan como para que uno les diga, es que va a ser así, así y así. Y ya quedarse con eso e irse como creyendo que ya saben la verdad. ¿Sí? Hermanos, no es así. Hay una responsabilidad personal para que te metas a estudiar la palabra de Dios. Porque así como me creíste a mí cuando te lo dije, le vas a creer a otro que te diga otra cosa. Y no vas a ponerte a investigar lo que sí dice la Biblia. Para entender la profecía de los últimos tiempos, lo que se le llama el estudio de los últimos tiempos, la escatología, es necesario leer la Biblia, es necesario estudiarla, escudriñarla. Vamos a tener que leer las cartas a los tesalonicenses, leer partes de los evangelios, leer capítulos de Corintios, leer Apocalipsis, pero todo eso sin tener el fundamento de la Torá y los profetas no se le va a entender. No van a entender el lenguaje, porque el lenguaje de todo esto que mencioné está en armonía con una cultura hebrea bíblica. Se tiene que entender Torá, se tienen que entender los salmos, los profetas. Tengo que estudiar las cartas de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Tengo que estudiar Zacarías, Oseas. Tengo que estudiar las cartas el libro de Daniel. Tengo que entender todo lo que tiene que ver con el templo desde el principio para yo poder entender el final. Hermanos, esto no es un juego. Se trata de que realmente la congregación de los santos, el pueblo de Israel, esté bien instruido. Y no es con 1, 2, 3, ya me salvé. No es así. ¿Sí? Es necesario ser pacientes y verdaderamente ponernos con seriedad en todo este asunto. Hermanos, espero que les haya sido de bendición. Es mucho más, pero ahorita ya vimos ese misterio de iniquidad que tiene que ver con algo que está oculto, pero que se ha revelado acerca de ocultar la ley, inicuo, maldad, ¿sí? Y nuestra reunión con Él, que es, a eso tenemos que entrar más. Vamos a estudiar el domingo que viene, con el favor del Eterno, si el Señor lo permite, acerca precisamente de ese arrebato, cómo va a ser. Ya entendimos que
no es antes de la tribulación, sí hay tribulación. Entonces vamos entendiéndolo, qué es lo que sí dice la palabra del Eterno y qué expectativa tenemos. ¿Dónde está puesta nuestra fe para cuando nuestro Mesías Salvador Yeshua venga con ese poder, ¿verdad?, incontenible, a poner orden sobre este caos en la tierra? Un verdadero orden, una verdadera seguridad, un verdadero shalom, paz. Esa paz y seguridad que dice el mundo, esa no es. Yo necesito el shalom, la paz que es en Yeshua, mi Mesías, para estar en paz con el Padre, ¿sí? Y seguros en Él, porque somos protegidos por Él. Esa es la verdadera paz y la verdadera seguridad que debes de buscar. Buscarla con todo nuestro corazón y todo se va a añadir. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se va a añadir. Con humildad y mansedumbre, aprendiendo de nuestro Mesías. Así es. Tenemos que fundar nuestra casa sobre la roca. Sobre la roca. Y llama la atención, ¿verdad?, que se habla todo ese consejo de parte del Mesías y dice, el que es prudente va a hacer caso y obedecer. El imprudente no, va a poner su casa sobre la arena y va a venir la tormenta, la tribulación y se va a llevar su casa. Pero si estás sobre la roca, cuando venga la tribulación, ahí vas a quedar firme. Amén. Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Ahorita estamos pasando ya estos tiempos. Yo estoy convencido que esto ya es mínimo, ¿verdad? Ese principio de dolores. Mínimo es esto. Ya vienen cosas muy serias para enfrente. Por eso es tan importante de que nos dejemos de falso amor hacia el prójimo. El amor al prójimo tiene que ver con verdaderamente estar predicando la verdad bíblica. No podemos estar alcahueteando pecado. El pecado es pecado y si hay pecado es necesario arrepentimiento, volver a lo que sí dice la palabra del Eterno. ¿Sí? Es muy importante, hermanos. Ya no estemos jugando al hermanito amoroso. Más bien, amémonos unos a otros con la verdad, porque la verdad trae libertad. Santifiquémonos en la verdad. La palabra del Padre es verdad. Eso es lo que dice la palabra. Bueno, podríamos seguir hablando tantas cosas aquí, pero ahorita así lo dejamos, ¿verdad? Y el domingo que viene vamos a entrar a más acerca de escatología, ¿verdad? Que el Señor te bendiga, shalom, que el Señor te guarde y que seas protegido en este tiempo. Acuérdense, la sanidad del pueblo de Israel, la protección del pueblo de Israel tiene que ver con la obediencia a la palabra de Elohim. Shalom.